¿Qué tal, gente inteligente? Los saluda Mano. Somos un grupo de gente común y corriente que nos gusta conversar y comunicar. Estás escuchando nuestro podcast Hispano Humano. Empezamos. En esta área de Israel está enclavado eh, lo que sería Palestina. Y aquí se ve esta parte azul es Palestina y esta parte es Israel. Está rodeado Palestina por territorio de Israel. Está rodeado, esta es el West Bank. Después, hacia la costa que está en el mar Mediterráneo, está una franja pequeña, que esta franja pequeña es la franja de Gaza. Y hacia, digamos que hacia al suroeste está como vecino Egipto. En 1917 hubo un mandato británico, ¿verdad? En el cual expresa que se llamó el Balfour Declaration por parte de Gran Bretaña, donde expresa que Palestina es un país o es un territorio para los judíos, para las personas de origen judío, para las personas que son consideradas o que se consideran judías. En 1917 hubo un mandato británico, ¿verdad? En el cual expresa que Gran Bretaña ayuda a la creación del país de Jordania. En 1933 Hitler llega al poder en Alemania y esta es una situación histórica y devastadora para lo que para lo que son las personas judías, ya que en 1942, cuando ya Hitler está en un apogeo, ¿verdad? En un apogeo terrible, está él en el poder de Alemania y con su ejército de nazis, establece la solución final que es la base, el inicio y el exterminio, ¿verdad? Lo que le llamamos el holocausto en contra de la gente judía. ¿Mm? Para 1947 se divide Palestina por digamos que una legislación establecida por las Naciones Unidas, en el cual se establece un territorio para los palestinos residentes en esas áreas y también se establece ya un territorio para poblaciones judías, para lo que es ahora Israel. En 1948 entonces se declara ya el Estado, el país de Israel. En este sentido, ¿verdad? Es una creación, digamos, a partir de la guerra, del terrible holocausto y del acuerdo entre las potencias que intervinieron en la guerra y las potencias que ganaron la guerra, ¿verdad? Incluyendo Estados Unidos, Francia e Inglaterra. En 1948 se establece ya un conflicto, ¿verdad? Entre, que aquí le llaman como guerra de independencia, un conflicto entre, digamos, el país naciente de Israel y los países árabes. Esto da también este conflicto se hace un conflicto interminable. Ya para 1964 se funda, y en sus siglas en inglés es PLO, o sea, la organización, en español sería la Organización para la Liberación de Palestina. Este conflicto, lo que está desarrollado en base a los territorios, ¿verdad? A los territorios que pertenecerían a los judíos y también que pertenecerían a la población palestina que anteriormente había habitado ya esos territorios. Ya para 1967 hay una guerra entre Israel y los países árabes que le llaman la Guerra de los 6 días, y aquí se menciona como la reunificación de Jerusalén. Es a partir de entonces, en 1967, que Israel ocupa los territorios ya palestinos, los ocupa y conlleva esa ocupación hasta el año 2005. Hasta el año 2005 es cuando la situación política cambia un poco, pero sin embargo el conflicto continúa. Hay un símbolo icónico, ¿verdad? Es más icónico para la cultura musulmana, para la cultura musulmana. Y me refiero, es más icónico a la mezquita de Al-Aqsa.
La mezquita de Al-Aqsa, que es la que es una, digamos, es una estructura, ¿verdad? Estructura histórica de significado muy profundo para los musulmanes. Estoy aquí viendo, ¿verdad? La página de Wikipedia, en el cual, digamos que resume lo que es, cómo esta mezquita Al-Aqsa se relaciona con el conflicto Israel y Palestina. Por ejemplo, aquí dice que en abril del 2021, durante el Passover y el Ramadán, que el Passover es una celebración judía y el Ramadán es una celebración islámica, es una celebración musulmana. Hubo una tensión y hubo conflictos, ¿verdad? Y estos conflictos han sucedido una y otra vez. Aquí fue en abril del 21 y precisamente esta estructura, este es lugar sagrado para musulmanes estaba en medio de este conflicto. Y la situación es esta. El control que lleva Israel lo lleva hacia esta estructura. Esta estructura está, digamos que el espacio es tan grande que puede aglobar, o puede más bien alojar, puede alojar hasta 5.000 personas, las cuales, digamos que son de origen, la mayoría son de origen musulmán y usan este edificio, esta estructura para adorar, ¿verdad? Y para adorar a su Dios y también para realizar actividades relacionadas con la religión musulmana. Pero sin embargo, ¿verdad? El gobierno israelí limita el acceso a esta mezquita sagrada de Al-Aqsa. Entonces, surgen entonces conflictos y la población musulmana queriendo, ¿verdad?, proteger su cultura y su religión, pues en algunos momentos protesta y se enfurece y las poblaciones que han hecho esto en ocasiones han sido reprimidas brutalmente por el ejército israelí. Es así como en abril del 21 sucede algo así. En mayo del 21 también, del 2021 o del 2021 sucede también así. También en abril del 2022, las fuerzas del ejército entran al templo y dispersan a la población musulmana palestina que está ahí. Inclusive les cancelan el sonido y también hay muchos heridos en esa ocasión en abril del 2022. Ya para abril del 2023, la policía de Israel hace un cateo, ¿verdad? Y también menciona que hay agitadores dentro del templo. Un cateo en el cual no es bienvenido por las personas que están ahí adorando a su Dios, como son los musulmanes, y entonces ellos hacen una barricada, entonces sucede un incidente y es cuando empieza el conflicto y sale ya después de ese templo hacia una pelea ya o digamos, una acción militar por parte de grupos y en esta ocasión son el grupo Hamas que lanza cohetes hacia Israel. Esto es en abril 5 del 2023. Es así como se ha iniciado ya, más bien se ha continuado, ¿verdad? Este constante conflicto entre Israel y Palestina. Y un dato curioso, ¿verdad? También sucede que Palestina querido, o más bien ha habido esfuerzos diplomáticos para que Palestina e Israel tengan una solución en la cual existan dos estados, ¿verdad? Dos estados-naciones en el que puedan convivir. En este sentido, uno y otro país quieren ser reconocidos en cuanto a sus políticas y en cuanto a sus deseos de cómo podría suceder, ¿verdad? Una solución. Digamos que el país dominante y el país más fuerte, inclusive de manera militar, es Israel. Israel ha sido reconocido, ¿verdad? Mundialmente por todos los países como un país genuino, inclusive por países como China han reconocido ya a Israel como un país total y cual es. Sin embargo, hay para reconocer a Palestina como un país, no ha sucedido así.
entre los países que reconocen a Palestina existen, por ejemplo, aquí vemos en esta página de Wikipedia, ¿verdad? Que es muy útil. Vemos a Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Saudi Arabia y Sudáfrica y Turquía, perdón, y también reconocen a Palestina como un estado y como un país. Sí, y tenemos, ¿verdad? Y yo no, no era de mi conocimiento, por ejemplo, tenemos países que no han reconocido a Palestina como su derecho de país, como es Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Sur Corea, y al final bueno, casi al final de esta lista está México, que es sorprendente, siendo que México internacionalmente ha tenido una política digamos, de neutralidad y de soberanía y de protección de la soberanía para todos los países de todo el mundo. Y en este sentido, es sorprendente que México no haya reconocido el derecho de Palestina a existir como un país. También el Reino Unido también no reconoce a Palestina y los Estados Unidos también están incluidos en esta lista. Sin embargo, digamos, el apoyo, ¿verdad? Es de tipo humanitario hacia la gente. Y de manera global, hay una opinión en que debe de existir una solución donde convivan dos estados-naciones, ¿verdad? Y el problema es que en cuanto a los gobiernos, a los gobernantes de estos dos países, no hay un sentido común y también un acuerdo en cuanto a qué dirección debe de tener esta solución. Es triste así como ahora este conflicto que actualmente se ha exacerbado está existiendo. Tenemos entonces que ya en las notas más recientes, ¿verdad? Inicialmente cuando el ataque de Hamas que inició el 7 de octubre y continuó con una respuesta militar de Israel. Inicialmente habían fallecido 400 personas, pero ahora ya sobrepasa el número de 3.000 personas. De 3.000 personas que han fallecido, incluyendo familias enteras e incluyendo niños. La mayoría de las personas que están heridas y fallecidas, pues son, obviamente, son los palestinos los que están sufriendo. Hay también un conflicto y hay una problema, ¿verdad? De humanidad, ¿verdad? De derechos humanos, en el cual también hay países que han estado donando y han tenido problemas para hacer llegar donaciones y recursos para todas estas personas que están lastimadas y que carecen, ¿verdad? Carecen de recursos para sobrevivir y no solamente están sufriendo la guerra, sino que están sufriendo el hambre por la carencia de alimentos. Es triste, entonces, la pregunta entonces surge para la conciencia, ¿verdad? De todos nosotros, de ustedes, ¿verdad? De toda la audiencia de su podcast Hispano Humano. ¿Qué es lo que puede solucionar este conflicto que es un conflicto que ha devenido en un conflicto interminable, un conflicto, digamos, ya de características que eternas, ¿verdad? Que no hay solución, no hay voluntad de los gobiernos, no hay voluntad inclusive de los gobiernos internacionales de manera internacional, que haya un apoyo para una solución pacífica, debiese existir. Es cierto, debiese condenar, se condena, ¿verdad? Debemos condenar, ¿verdad? El terrorismo, el crimen, el asesinato la muerte de civiles por cualquier parte, ya sea por parte del ejército de los Hamas, pero también, ¿verdad? Las acciones que llevan a que muera y que se lastime mucha gente del ejército de Israel. De ambos gobiernos debe de haber una condena, una exigencia de las comunidades internacionales para que paren esta masacre. Los gobiernos detentan el poder y a veces solamente quieren seguir detentando el poder, mientras las personas, muchas de ellas inocentes, estamos hablando de familias y de niños que están muriendo y que no tienen culpa alguna en cuanto a las decisiones políticas y las decisiones militares de estos gobiernos, y muchas veces es irracional. La guerra generalmente es una acción irracional en la cual es
el crimen, ¿verdad? El crimen que se lleva a cabo en estas acciones bélicas es aberrante y no tiene explicación alguna y no tiene justificación alguna. Debemos buscar la paz lo más pronto posible, lo más inmediatamente posible y llevarle ayuda y llevarle a sanación y llevarle toda lo que necesitan las personas que están sufriendo esta violencia, que están sufriendo esta guerra, incluyendo palestinos, incluyendo personas de Israel, las personas que se han sido secuestradas, han secuestrado a 200 personas que incluyen a 13 norteamericanos, pero no vale la pena distinguir quién es quién, si son norteamericanos, si no son norteamericanos, si lo que se tiene que es que proteger la humanidad de estas personas, la integridad de estas personas y que ya regrese la paz a estos territorios. El grupo Hamas es el que está en conflicto directo con el ejército de Israel y el grupo Hamas constituye, al parecer, no es un ejército, digamos, grandísimo. Sabemos que Palestina, ¿verdad? Es un país pequeño y el grupo Hamas es el gobierno, es un grupo que nació por cuestiones de protesta y creció y que llegó al poder en lo que se llama la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, como ya les hemos mostrado, es una porción pequeña que da hacia la costa del mar Mediterráneo y ellos son los que tienen el poder ahí. El grupo Hamas está identificado con acciones terroristas y con una negación de que no quiere reconocer al país de Israel como su derecho de ser un país. En este sentido, el grupo Hamas, en lugar de, digamos, la política o la ideología del grupo Hamas, está haciendo una obstáculo. Esperemos que está siendo un obstáculo para una solución viable de dos estados que existan y coexistan pacíficamente. Esperemos que personas, líderes del grupo Hamas, elaboren una ideología, una filosofía, una idea, ¿verdad? En la cual quepa la existencia de Israel también como un país vecino que sería de una Palestina y que serían vecinos que viviesen en paz. No, digamos que no tendrían que ser países, digamos, que colaboren totalmente en todo, sin embargo, que sean países que respeten la soberanía de cada uno. Tenemos entonces, ¿quiénes son el grupo Hamas y cuándo fue que fue fundado este grupo? Este grupo fue fundado en 1987 y al parecer fue a partir de protestas donde hubo una persona que atropelló un Israel. Una persona de Israel atropelló a un palestino y a partir de ahí el grupo Hamas surgió. El grupo Hamas se devino a partir de digamos, una rama de la hermandad musulmana que es un grupo egipcio, perdón. Es un grupo egipcio militante egipcio y de ahí nació el grupo Hamas. Al principio era, digamos, tal vez era muy menor este grupo e Israel no le llamó la atención para nada. Sin embargo, fue creciendo su poderío y su influencia principalmente en la Franja de Gaza. Um, es entonces a partir de que en el 2006 el grupo Hamas controla la Franja de Gaza, ya que fue, digamos, llevado al poder por medio de un plebiscito o por medio de votaciones de la población de palestinos en Gaza, y el grupo Hamas devino en ser gobernante de esta Franja de Gaza. Sus demandas son principalmente liberar a los prisioneros palestinos. Es una de sus demandas. La otra es parar la agresión de Israel e incluyendo, ¿verdad?, la agresión en el templo sagrado, ¿verdad?, de musulmanes, un cateo en el cual no es bienvenido por las personas que están ahí adorando a su Dios, como son los musulmanes, y entonces ellos hacen una barricada, entonces sucede un incidente y es cuando empieza el conflicto y sale ya después de ese templo hacia una pelea ya o digamos, una acción militar por parte de grupos. Y en esta ocasión son los Hamas, el grupo Hamas, que lanza cohetes hacia Israel. Esto es en abril 5 del 2023. Es así como se ha iniciado ya, más bien se ha continuado, ¿verdad?, este constante conflicto entre Israel y Palestina.
y un dato curioso, ¿verdad? También sucede que Palestina querido, o más bien ha habido esfuerzos diplomáticos para que Palestina e Israel tengan una solución en la cual existan dos estados, ¿verdad? Dos estados-naciones en que puedan convivir. En este sentido, uno y otro país quieren ser reconocidos en cuanto a sus políticas y en cuanto a sus deseos de cómo podría suceder, ¿verdad? Una solución. Digamos que el país dominante y el país más fuerte, inclusive de manera militar, es Israel. Israel ha sido reconocido, ¿verdad? Mundialmente por todos los países como un país genuino, inclusive por países como China han reconocido ya a Israel como un país total y cual es. Sin embargo, hay para reconocer a Palestina como un país, no ha sucedido así. Entre los países que reconocen a Palestina existen, por ejemplo, aquí vemos en esta página de Wikipedia, ¿verdad? Que es muy útil. Vemos a Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Saudi Arabia y Sudáfrica y Turquía, perdón, y también reconocen a Palestina como un estado y como un país. Sí, y tenemos, ¿verdad? Y yo no, no era de mi conocimiento, por ejemplo, tenemos países que no han reconocido a Palestina como su derecho de país, como es Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Sur Corea, y al final bueno, casi al final de esta lista está México, que es sorprendente, siendo que México internacionalmente ha tenido una política en la mezquita Al-Aqsa, que es el templo sagrado que habíamos mencionado y que está en medio de ese conflicto. Es entonces es un conflicto no solamente político-militar, sino que es un también conflicto de manera que envuelve, ¿verdad?, factores religiosos y esto lo hace más delicado todavía porque da paso a que haya una discriminación, una violencia y un odio de personas que profesan una religión contra otras personas que profesan otra religión diferente. Es por eso que tenemos que encontrar un punto común donde haya comprensión, ¿verdad? Haya, digamos, la tolerancia que tenemos que tener en cuanto a nuestros vecinos. Este conflicto, ¿verdad? Como habíamos mencionado en el templo, en la mezquita, es curioso porque es el gobierno de Jordania, ¿verdad? El que administra esta mezquita y Jordania es el que tiene que lidiar de forma administrativa con el gobierno de Israel para poder dar acceso a personas musulmanas que quieren profesar su religión en este templo sagrado. Este conflicto, ¿verdad? Como habíamos mencionado en el templo, en la mezquita, es curioso porque los expertos dicen que la violencia, la forma en que Israel, ¿verdad? Esto es una opinión de expertos. La forma en que Israel responde de manera tan violenta y con acciones militares solamente hace que el grupo Hamas crezca en popularidad y esto debiese de ser tomado como una precaución estratégica, porque lo que no queremos, ¿verdad?, es que un grupo como el Hamas, que profesa la violencia y el terrorismo, no siga influyendo en jóvenes palestinos, porque si no, se hace una máquina que recluta más personas, más jóvenes, para que sean terroristas y para que lleven a cabo las acciones de terroristas que el grupo jamás promueve, ¿verdad? Es lo que la opinión internacional debería de estar enfatizando también. Eh, la- el, el- el- el grupo jamás se hizo también popular porque ellos prometieron y también el público, ¿verdad? Los palestinos, ¿verdad? Que los llevaron al poder, tenían la esperanza de que el grupo jamás acabara con la corrupción de los gobernantes palestinos. Antes de que el grupo jamás tomara el control de Gaza, había caos y había digamos, incertidumbre en la población palestina. Y entonces, esto hizo que las personas, ¿verdad?, confiaran en este grupo como líder para gobernar a la Franja de Gaza en este sentido, en Palestina. Y esto ha llevado a que este grupo sea completamente antagonista con el gobierno
de Israel, y esto ha llevado a a este conflicto sangriento. Tenemos también que hay pues países, ¿verdad?, que apoyan al grupo Hamas, y entre ellos está Irán, Norcorea, Qatar y Sudáfrica. También deben de llamarse la atención, deben de la comunidad internacional debe de protestar de tal forma que estos países apoyen a una solución, no apoyen al conflicto, porque el grupo Hamas, por ejemplo, está usando armas norcoreanas para atacar a Israel. Es algo que también crea no solamente conflicto en esa área, sino que también puede crear conflicto en áreas más amplias con otros países que tomen bandos, por decirlo así, tomen se hagan partidarios de un país o partidarios de otro y apoyen a uno u otro, y el conflicto se puede escalar. El presidente Biden ya visitó, ¿verdad?, el país de Israel, dando el apoyo a Israel, pero no solamente debemos de dar apoyo a Israel, sino que también debiésemos, ¿verdad?, promover, empujar una agenda diplomática en la cual se llame inmediatamente al cese al fuego y a la paz en esa región, para que inmediatamente se hagan pláticas y acuerdos, ¿verdad?, que beneficien verdaderamente a la población, que es la que está ahorita sufriendo y la que está entregando la vida por este conflicto que no tiene sentido, no tiene sentido, y que ha existido ya por décadas y décadas. Estados Unidos, es algo curioso, Estados Unidos, aunque no reconoce, ¿verdad?, a Palestina tácitamente como un país, es el país que en el mundo que más ha ayudado con millones de dólares a Palestina. En el 2021 proveyó a Estados Unidos 338 millones de dólares. En el 2022 proveyó 344 millones de dólares. De manera global, Palestina tiene ayuda, ¿verdad? De manera global, ayuda económica. Digamos que sería una ayuda de tipo humanitaria de países para otro país. Sin embargo, ¿verdad? La comunidad internacional debe observar y mantener checado, por decirlo así, al gobierno, ¿verdad?, de Palestina. En este sentido, el gobierno que controla Gaza, el gobierno que controla Gaza, no es posible que este gobierno esté recibiendo tanta ayuda sin estar, digamos, en una disposición de estar pacíficamente con su vecino Israel. Es algo también que no, que debiese de observarse por parte de la comunidad internacional. Y menciono esto porque de manera global, Palestina ha recibido 1.18 billones en el 2021 y 1.17 billones en el 2022. Es así como tenemos entonces, ¿verdad?, a dos países en conflicto, que el deseo, ¿verdad?, el deseo de, de personas como yo, el deseo de personas que quieren la paz, ¿verdad?, es que estos gobiernos, ¿verdad?, entren entren en razón. No es necesaria la muerte, no más de una persona es muchísimo, ya no más muertes, ya no más lastimaduras. Tenemos que apoyar a los pueblos palestinos, tenemos que apoyar al pueblo de Israel, tenemos que reprobar las políticas. En el 2021 proveyó a Estados Unidos 338 millones de dólares, en el 2022 proveyó 344 millones de dólares. De manera global, Palestina tiene ayuda, ¿verdad? De manera global, ayuda económica. Digamos que sería una ayuda de tipo humanitaria de países para otro país. Sin embargo, ¿verdad? La comunidad internacional debe observar o las políticas de guerra de Israel. Tenemos que reprobar las políticas terroristas de los Hamas. Tenemos que reprobar las políticas irracionales que no llevan a una solución pacífica y que nada más devienen en tragedia y en muerte. Este es un pensamiento, ¿verdad? O una idea que queremos poner aquí en su podcast Hispano Humano, por parte de su grupo Mano, ¿verdad? Por parte de su grupo Mano, aquí en su podcast Hispano Humano. ¿Usted qué opina? Por favor, déjenos su opinión, por favor. Y si quiere apoyarnos, haga un like, haga clic y suscríbase. Y también, si quieren apoyarnos, tenemos cuenta de Patreon para que ustedes nos apoyen económicamente y podamos comprar equipo para darle una mejor imagen y un mejor sonido para mejores programas aquí en su podcast Hispano Humano. Yo soy Enrique Pérez. Nos veremos en la próxima vez. Bye.
Hasta aquí este episodio de Hispano Humano. Contáctanos en Facebook Mano Texteando o por email hispaноhumano@yahoo.com hispanohumano@yahoo.com. Puedes escuchar Hispano Humano en las plataformas de Stitcher y Apple. Gracias por su atención.